Hola, soy Brenda y esto es Alianza Dice. En algunas ocasiones nuestro centro de trabajo puede ser un lugar que guarda todas las condiciones necesarias para permanecer bien, para que no tengas un problema de salud, para que no sufras de algún accidente. Sin embargo, todas y todos estamos expuestos en el desempeño de nuestro trabajo a sufrir de alguna lesión, a tener un accidente o incluso a padecer de alguna enfermedad. El día de hoy me gustaría tratar un tema importante, dada la experiencia que tenemos en Alianza. Hemos tenido casos de trabajadores y trabajadoras que han llegado aquí por situaciones muy extremas incluso. Por ejemplo, alguna ocasión una persona que perdió un dedo cerrando un archivero, o un funcionario que al abrir el elevador del edificio para bajar no había elevador y cayó 2 pisos, se salvó pero con muchas lesiones, o incluso casos de personas que trabajan en laboratorio y que han adquirido enfermedades respiratorias, por decirles algunos casos concretos. Dada la importancia que tiene ese tema y las consecuencias que puede tener para las personas que laboran y sufren de algún accidente, el día de hoy me gustaría tratar el tema de riesgos de trabajo y en especial me gustaría enfocarme hoy a los trabajadores al servicio del Estado. Ok, vamos a comenzar definiendo qué es lo que se entiende por un riesgo de trabajo. Ahí tenemos que para esto la Ley Federal del Trabajo nos precisa que los riesgos de trabajo son los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo o en ejercicio de su trabajo. Aquí tenemos 2 situaciones, accidentes y enfermedades. Si tú llegas a sufrir una enfermedad con motivo de tu trabajo, esto puede derivar una invalidez. Si tú llegas a sufrir un accidente con motivo en ejercicio de tu trabajo, esto genera una incapacidad. También tenemos que la Ley Federal del Trabajo nos va a definir o nos va a determinar unas tablas. ¿Sí? Estas tablas, por lo que hace el artículo 513, nos hace una lista de las enfermedades de trabajo. Y por lo que hace el artículo 514, nos hace una lista de las tablas de incapacidades, es decir, de aquellas lesiones derivadas de un accidente de trabajo. Es importante que tú sepas que los riesgos por accidentes de trabajo quedan cubiertos incluso desde que tú sales de tu casa en tu trayecto a la oficina y de regreso de la oficina en el trayecto a casa, lo cual es muy importante. También hay otro elemento que debes de tomar en cuenta. De inmediato tienes que dar el aviso a tu patronal y al ISSSTE de que acabas de sufrir un accidente de trabajo. A veces podemos estar frente a una lesión muy grave o alguien que está en una situación de urgencia. Bueno, deben de pedirle de preferencia también a un familiar que los apoye en ese aviso al centro de trabajo. Por disposición oficial también la patronal está obligada a dar ese aviso, pero sabemos que en muchas ocasiones hay esa omisión y que hay una responsabilidad en que se puede incurrir. Por consiguiente, mi recomendación es que tú te asegures de que algún familiar tenga conocimiento de que si llegas a sufrir un percance y no te encuentras en condiciones, se proceda a dar este aviso a través de la patronal, o bien muchas veces la patronal también lo omite, por disposición lo tienen que hacer, pero en ocasiones omiten hacerlo. Entonces es importante este aviso donde tú solicites la calificación del accidente de trabajo. En su oportunidad, el organismo de seguridad social, que en este caso para los trabajadores del Estado es el ISSSTE, determinará si califica tu accidente como de trabajo o no, las incapacidades que te correspondan y las posibles secuelas que sean valuables. Para el caso de las enfermedades, la recomendación es que tú acudas a tu centro de salud, a lo que es tu clínica de medicina familiar, y siempre guardes esas constancias de tu expediente del posible momento en que inició tu enfermedad. Eso es también muy recomendable porque puedes hacer tu solicitud de calificación ante el ISSSTE para un grado de invalidez. Recuerda que este es un seguro y es un derecho de los trabajadores de cualquier instancia. Si tú estás cotizando para el ISSSTE, tienes ese derecho, sí tienes que hacerlo valer, tienes que pedir esa calificación en tiempo a fin de evitar que te prescriban o que pierdas derechos. Y en su momento se te tendría que emitir, como te dije, esta calificación o este dictamen donde se te reconoce alguna secuela, lo que determina también que no te cobren incapacidades que pudiste haber generado si fue un riesgo de trabajo, o bien si fue una enfermedad posiblemente no es curable y te impide el desarrollo de tus actividades, puedas tú tener incluso un cambio de actividad o bien irte por un dictamen de invalidez. Hay
3 aspectos a tomar en cuenta para que tus padecimientos sean considerados como secuelas laborales. Viene el primer aspecto. Uno es la relación causa-efecto. Un ejemplo de esto es, si tú tienes una caída y te lastimas la columna, no puedes alegar que tienes un problema visual, ¿no? Debe haber una relación causa-efecto. Por ejemplo, tú puedes alegar que por motivo de oler sustancias químicas, quizá eres laboratorista y digas que tienes problemas en la columna. En sí, a lo que vamos es aquí a una calificación, se puede decir técnica, para que las circunstancias o los elementos de la causa y el efecto guarden una congruencia con tus actividades desempeñadas o con el accidente que tú hayas sufrido. El segundo elemento a considerar en este caso lo es tus antecedentes. Por ejemplo, si tú ya presentabas antecedentes o padecimientos de alguna parte de tu cuerpo y después se alega que fueron motivo de un accidente de trabajo, es un elemento que se debe de cuidar mucho. Sí, un accidente pudo haber perjudicado mayormente tu salud, pero si ya había un antecedente, habría que determinar si hay una división de esas calificaciones o de esos padecimientos. Y la tercera a considerar, por ejemplo, si tú sufriste un accidente de trabajo de trayecto, como te explicaba que también estás cubierto, estás protegido, bueno, tiene que haber una coherencia en ese caso entre tu centro de trabajo y el lugar donde tú vives, ya que al armarse el expediente para determinar la solicitud de tu accidente o esa evaluación de secuelas, van a determinar la trayectoria que haces de tu casa a tu centro de trabajo. En ocasiones se pueden hacer algunas escalas o puedes ir a otro lugar que ya determina que tú pierdas esa posibilidad de que se reconozca el accidente de trayecto. O bien te puedes quedar a medio camino y te detienes a hacer otras cosas. Por eso las horas son importantes para la determinación del momento en que ocurre el padecimiento o el accidente. Resulta muy importante por lo menos aprender a identificar los riesgos de trabajo, llámese un accidente o una enfermedad. ¿Por qué? En algunas ocasiones nos hemos encontrado algunos casos, tal vez por ignorancia, por abuso o por una deficiente asesoría legal, casos que rayan de verdad en lo irrisorio y en lo absurdo. Por ejemplo, les cuento, un caso de una persona que trabajaba en el sector de gobierno y decía que padecía papiloma y que ya no podía mover el brazo, dado que apretaban los botones del elevador. Y pedía ser declarada una incapacidad total y permanente. Era un asunto pésimo, obviamente se absolvió, pero increíblemente cómo someter un caso así que no guarda características laborales propias y donde se abusa de esta figura. Otro caso, por ejemplo, que a mí me impactó bastante fue de una persona que abre el elevador, entra y cae 2 pisos porque no había el elevador, solamente se abrieron las puertas. Tenía lesionada la espalda gravemente, estaba lleno de clavos, llevaba muchas cirugías, incapacidades y el organismo de seguridad social, en este caso que era el ISSSTE, no quería reconocerle una incapacidad total ya que se alegaba que lo habían operado y que él estaba en condiciones para seguirse desempeñando. O incluso un caso todavía más absurdo que conocí de una persona que también demandaba el reconocimiento de una incapacidad total y permanente derivada de que había adquirido un toxoplasma. Si conocen esta enfermedad o investigan un poco, pueden saber que esta es derivada o se contagia con las heces de un gato y que la consecuencia es una especie de gripe muy fuerte. Claro, a una mujer embarazada sí le puede hacer mucho daño. A una persona, en este caso era un hombre, que alegaba haber adquirido en el centro de trabajo toxoplasma. El toxoplasma se adquiere por los gatos y él decía que en esta secretaría, porque era una secretaría de gobierno, habían soltado gatos porque había muchos ratones y los soltaron para que se los comieran. Entonces decía que él había adquirido esta enfermedad y además reclamaba la incapacidad total y permanente. Por eso debemos identificar cuando sí estamos frente a un posible o un inminente riesgo de trabajo y hacerlo valer en la instancia correspondiente. Bueno, y te pongo un cuarto ejemplo de situaciones similares de 2 altos directivos que conocí y sus casos eran tratados porque uno había sufrido un infarto y otro 2 preinfartos, ambos trabajadores de un nivel jerárquico importante con decisiones ejecutivas en el gobierno y que dados esos horarios extensos de trabajo, el estrés al que estaban sometidos a las decisiones, la presión, pues habían tenido estos problemas de salud derivados por motivo del trabajo, lo cual es importante también identificar.
En este caso, no debes de perder de vista que sin importar la categoría que ostentes, finalmente es una categoría operativa o administrativa, o sea, una categoría de confianza, de alto nivel, de dirección, de mando, de fiscalización. Todos podemos estar expuestos a una enfermedad o a un accidente de trabajo. Por lo tanto, siempre y sin importar que en la Ley Federal de Trabajo quizá te hable de cierto número de enfermedades o te marque de ciertos padecimientos, el esquema actual de derechos humanos te permite que cualquier padecimiento, aunque no se encuentre ahí en la tabla, pero que a ti te impida desempeñar tus funciones, pueda ser considerado y pueda ser calificado en tu favor. Recuerda que tú tienes un seguro de riesgos de trabajo y que si este es llevado a cabo con una correcta asesoría, puedes ser beneficiario de las prestaciones que te corresponden, como una pensión, como el seguro de riesgos precisamente, el servicio médico, entre otras. En Alianza podemos brindarte esta asesoría, ya que contamos con un 100% de efectividad en el resultado de estos casos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te pido por favor que le des un like y que nos ayudes a compartirlo. También te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Alianza Innovación de Estrategias Legales.